patología de hígado y lesiones hepáticas elementales, ¿no? Sobre todo dirigido a los rotondas que están ahorita en gastro para que se familiaricen un poco con la parte de hígado, ¿no? Bueno, para ver un poco sobre la arquitectura parenquimal y organización tisular, ¿no? En cuanto a hígado, su arquitectura parenquimal ha tenido varios enfoques, ¿no? Desde un inicio con Malpighi, que dio el concepto de lobulillo hexagonal, que ya luego Kiernan en 1833 ya lo demostró microscópicamente. Luego otros científicos como Rappaport hicieron otros estudios, ¿no? Que inyectaron gelatina por la vena porta y vieron que había otro tipo de distribución, ¿no? Entonces él empezó a llamar ya los acinos, que decían que era la unidad funcional del hígado. Luego ya se vio otro tipo de clasificaciones como las unidades portales y las zonas enzimáticas, ¿no? Entonces no hay como que un enfoque único de la unidad del hígado, pero todos estos enfoques se complementan, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, en esta imagen, en la imagen A, la, este, el hexágono, ¿no? El lobulillo, que está acá al centro de la vena central y en las esquinas están los espacios porta. ¿No? En el ser humano no hay una delimitación, ¿no? O sea, tenemos estas líneas imaginarias, pero en cambio acá en este corto histológico de un hígado y un chanchito, podemos ver que sí hay esos tractos fibrosos, ¿no? Que llegan a delimitar el lobulillo hepático. Acá en la imagen B tenemos el enfoque, ¿no? Según las zonas del hígado, uno 2 y 3. Y este es más bien llega a ser el enfoque que hizo Rapoport, ¿no? El que estaba diciendo que lo dividen en acino al hígado. El acino sería esta unidad, ¿no? Del uno 2 y 3 de las tres zonas. Porque acá vemos que la vena porta que llega da una rama, ¿no? Y la zona uno va a ser la zona que va a tener mayor irrigación, ¿no? O sea, va a recibir directamente, ¿no? Toda la irrigación de la vena porta. Y la 2 y la 3 van a irse alejando, ¿no? Entonces van a recibir un poco menos de lo que la zona uno recibe normalmente. Y acá en la parte C vemos ya la clasificación por enzimas, ¿no? Acá vemos un poco más detallado lo que es la irrigación, ¿no? De las venas portas, que ya voy a hablar un poco más adelante. Acá también tenemos explicado, ¿no? La zona uno, como estaba diciendo, estos hepatocitos van a sintetizar más activamente el glucógeno y la concentración de oxígeno en la sangre sinusoidal que van a recibir va a ser más elevada, ¿no? La zona 2 va a ser una zona intermedia y la zona 3 es la que va a tener menor concentración de oxígeno y los hepatocitos de esta zona van a ser los más susceptibles, ¿no? A lesiones por hipoxia. Entonces hay que identificar, ¿no? Las estructuras que van a estar formadas acá en el lobulillo, ¿no? En las esquinas el espacio porta con la tríada portal, las venas centrolobulillar y los hepatocitos, ¿no? Que van a estar organizados en forma de placas y entre ellos los sinusoides. Entonces, cuando tenemos una biopsia hepática, ¿cómo evaluamos, no? Esta parte de la arquitectura parenquimal. Lo ideal, nos dicen, es evaluarlo a un bajo aumento primero, ¿no? Acá en un bajo aumento vemos eh, en coloración de hematoxilina y eosina. En la parte A vemos acá, ¿no? Las flechas señalan, ¿no? A la vena central y acá a los espacios porta, que deben estar separados más o menos en intervalos regulares, ¿no? A lo largo de la biopsia. Y alrededor de las venas centrales, el área perivenular o área centro lobulillar es de donde van a irradiar, ¿no? Hacia afuera las placas hepáticas o los hepatocitos. Entonces, esa es una forma de identificarlos, ¿no? Acá vemos lo que estaba mencionando, las placas hepáticas son como hileras, ¿no? De hepatocitos que van a salir, podemos ver de acá, ¿no? Desde la vena central hacia afuera,
como si estuvieran irradiándose desde ahí, van a formar solo por una capa, ¿no? Una hilera. Pero vamos a ver que los niños pueden tener de 2 a 3, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos el caso de un niño de 5 años en los que las placas están formadas por un espesor de dos espatocitos, ¿no? Doble. Que no hay que confundir eso, ¿no? Porque ya vemos que también esa placa va a estar aumentada en casos de carcinomas, ¿no? Pero en casos de niños es normal. Tenemos tinciones también que nos van a ayudar, ¿no? En el parte de las biopsias, como tricrómica, o en este caso vemos una tinción de reticulina, ¿no? Las fibras de reticulina o de colágeno 3 van a teñirse de negro, ¿no? Estas fibras colágenas, perdón, las fibras de colágeno tipo 1 van a teñirse también de marrón, ¿no? Con la tinción de reticulina. Entonces, en los casos, por ejemplo, en los que hay pérdida de hepatocitos, lo que normalmente estarían acá, ¿no? Separando las fibras de reticulina. Cuando hay pérdida de hepatocitos, ya sea por necrosis o por otros mecanismos, estas fibras van a condensarse, ¿no? Y acá vemos en las áreas de regeneración como de lo que normalmente deberían estar separando las placas, como estaba diciendo, ¿no? De una hilera, cuando se regeneran ya vamos a ver que van a estar las placas engrosadas, ¿no? Y unas pocas fibras de reticulina, como si fuera un patrón pobre, ¿no? En reticulina, pero es por la misma regeneración. Entonces, acá tenemos en este cuadro las tinciones histoquímicas, ¿no? Que son útiles o que se usan en la práctica, ¿no? Para las biopsias hepáticas. Por ejemplo, la tricrómica, que se utiliza para el estadiaje de la fibrosis, ¿no? También la tricrómica va a resaltar los tractos portales y las venas central. Así también va a facilitar, ¿no? La evaluación de la arquitectura. La reticulina, como habíamos visto en la imagen anterior, va a permitir evaluar mejor, ¿no? Las placas hepáticas y van a mostrarse estas fibras de reticulina colapsadas, como estaba diciendo, ¿no? En el caso de pérdida celular y necrosis. Y va a mostrar también unas placas engrosadas en los casos de regeneración, ¿no? Y también va a permitir en algunos casos la diferenciación, ¿no? Entre un carcinoma hepatocelular de nódulos no malignos. Otras tinciones que tenemos, por ejemplo, el hierro, de Pearls, el Paz, Rodamina, Orceína, Victoria Blue, Sirius Red, ¿no? Que son menos usadas, ¿no? Y en la parte de la evaluación, ¿no? De la arquitectura de la biopsia hepática, tenemos que ver tener en consideración estos cuatro elementos, ¿no? En el caso de que haya trayectos largos, ¿no? De parénquima benigno, que no tienen tractos irregulares regulares, hay que pensar en un adenoma, en un nódulo regenerativo, en pérdida de ductos biliares, por ejemplo acá, ¿no? En el caso de ausencia de espacios porta, ¿no? Normalmente deberían estar separados a espacios regulares, ¿no? El espacio porta y las venas centrolobulares. Pero en el caso en el que veamos en una biopsia, ¿no? Y no veamos los espacios porta, es decir, que hay ausencia de estos, podríamos estar sospechando, ¿no? En un adenoma hepatocelular. Acá le han hecho una tinción, ¿no? Inmunohistoquímica con citoqueratina 7 para detectar la falta, ¿no? De los conductos biliares. Otra cosa a considerar cuando estamos evaluando la arquitectura es la fragmentación, ¿no? Del material de biopsia, que puede estar relacionada al procedimiento, en el caso de ya en el mismo corte, ¿no? O puede ser debido a
a otros factores, como el caso de fibrosis parenquimal. En los casos en el que el hígado está tan fibrosado, ¿no? Se puede llegar a fragmentar. Entonces puede verse de esta manera, ¿no? En el caso de la figura A es debido al procesamiento y en el caso de la figura B es debido a la presencia de fibrosis, ¿no? En el parénquima hepático. Se puede ver mejor ahí con la tinción de tricrómica. Otro punto también a evaluar en la parte de la arquitectura es ver si el tejido que se está viendo en la biopsia es tejido subcapsular, ya que en la parte del tejido subcapsular puede haber cierto grado de septos fibrosos, ¿no? Que dan la apariencia de nódulos y puede llegar a confundir, ¿no? Con una nodularidad que no es representativa de todo el hígado y que es normal, ¿no? En esta parte subcapsular. Y otro punto a ver también es si no estamos sobrediagnosticando, ¿no? La fibrosis en el caso de espacios portas largos o de espacios porta que están ramificándose, sobre todo dependiendo del corte, ¿no? Porque como vamos a ver más adelante, a veces los espacios porta van a observarse desde una diferente vista y van a dar estos aspectos, ¿no? Como si fueran largos, ramificados, ¿no? Acá vemos los espacios porta. Por ejemplo, en el A tenemos un buen corte en el que se puede ver, ¿no? La rama de la vena porta, la rama de la arteria hepática y el conducto biliar, ¿no? Están los tres en un mismo desde una misma vista, ¿no? En contraste, en la imagen B podemos ver un espacio porta, un tracto porta también lo llaman, de forma irregular, ¿no? Como si estuviera un poco más ramificado. Pero no quiere decir que haya fibrosis ni nada de eso, sino que es parte del mismo corte, ¿no? Que se ha visto. Acá en el C también podemos ver que da el aspecto, ¿no? Ramificado. Y acá en el D podemos ver un corte longitudinal que le han hecho, ¿no? No se llega a ver entonces así, ¿no? Transversal, sino se ve el largo, ¿no? De los vasos, del- de la rama de la vena, la arteria y el, y el conducto biliar, ¿no? Entonces, en los espacios porta tenemos que identificar las tres estructuras, ¿no? El ducto biliar, la rama de la vena hepática y las ramas de la arteria hepática. Bueno, en los ductos biliares, ¿no? Acá vemos que el árbol biliar, eh, en una colangiografía, va a tener de 7 a 10 órdenes, ¿no? De ductos biliares. Y las ramificaciones más pequeñas ya no se van a llegar a ver, ¿no? En la colangiografía. Los ductos septales van a tener un diámetro de 100 micrómetros, mientras que los segmentales van a ser un poquito más anchos, ¿no? De 400 a 800 micrómetros. Y los ductos biliares más pequeños, que van a estar acá ya en los espacios porta, van a ser de menos de 100 micrómetros. Y no se van a llegar a ver estos, ¿no? En la colangiografía, solo en la microscopía. Entonces, el tapizamiento de los conductos biliares es por un epitelio cúbico simple, ¿no? Pero en algunos casos se puede llegar a ver epitelio columnar, ¿no? Sobre todo en los ductos biliares que están en los ductos biliares largos, ¿no? Los de mayor tamaño pueden tener un epitelio columnar. Y en algunos casos también se puede llegar a ver algunas lesiones, ¿no? Como una combinación de edema, células inflamatorias, infiltrado inflamatorio o daño epitelial, ¿no? Acá, por ejemplo, en la D, vemos los núcleos hipercromáticos, irregulares y también pleomorfismo, ¿no? Son diferentes tipos de lesiones que pueden llegar a ver en los ductos biliares.
Las arterias hepáticas van a estar acompañando a los ductos biliares en casi todos los tractos portales, aproximadamente en el 96%, ¿no? Se aproximan en tamaño a los ductos biliares, una relación entre ducto biliar y arteria hepática va a ser 0,8, ¿no? En cuanto a su tamaño, y va a tener un rol importante en la perfusión del árbol biliar, ya que va a dar ramas, ¿no? Va a formar un plexo perivascular alrededor de los ductos biliares, que van a estar formados por una capa interna y una capa externa de capilares. También va a haber algunos casos, ¿no?, de arterias aisladas, que van a ser aproximadamente el 4% de los espacios porta, en los que la arteria no va a estar acompañada del ducto biliar, ¿no? Pero no es lo que debemos encontrar, ¿no? Si vemos que las arterias en los espacios porta no están acompañadas de su ducto biliar, entonces vemos ya que hay ausencia, ¿no?, de los ductos o una ductopenia. Esas arterias pueden tener un leve engrosamiento debido a la edad o a hipertensión arterial, y también están afectadas, ¿no?, en casos de amiloidosis. Pueden llegar a ver los depósitos de amiloide en estos casos. Las venas portales van a tener dos partes, ¿no? Un sistema de conducción y un sistema de distribución. El sistema de conducción se va a encargar de llevar el flujo sanguíneo hasta la parte de los lóbulos hepáticos más distantes. Y el sistema de distribución se va a encargar de distribuir ya individualmente, ¿no?, a cada hepatocito su flujo sanguíneo. La rama más terminal del sistema de distribución va a corresponder a los vasos que están alrededor del acino, ¿no? Va a tener acá una proyección lateral y también el septo vascular, ¿no? Y van a formar ya luego lo que son los sinusoides. Van a ser las estructuras más grandes de la tríada portal y van a estar tapizadas por epitelio simple plano. Las venas hepáticas, bueno, tenemos que son tres venas, ¿no? La vena hepática derecha, que va a drenar todo el lóbulo derecho, la vena hepática media, que va a drenar parte del lóbulo hepático derecho y parte del lóbulo hepático izquierdo, y la vena hepática izquierda, que va a drenar el lóbulo izquierdo, ¿no? Se van a llegar a unir luego de un trayecto extrahepático corto para luego irse a la vena cava inferior, ¿no? En algunos casos se pueden llegar a unir de frente, ¿no?, la vena cava sin llegar a unirse entre ellas. Entonces, sus tributarias van a ser las venas centrales o centrolobulillares, que es la vena que está al centro del lobulillo, ¿no? Y vamos a llegar a distinguirla, como estaba ya diciendo antes, porque las placas hepáticas van a como que irradiarse, ¿no?, a partir de esta vena centrolobulillar. Y esta parte de los hepatocitos es importante, ¿no?, también distinguirla. En enfermedades hepatooclusivas, las venas centrales van a obliterarse. Y en casos de obstrucción de salida del flujo, como en casos de insuficiencia cardíaca o síndrome de Budd-Chiari, pueden estar dilatadas junto con los sinusoides. Y puede haber fibrosis perivenular también en casos de esteatohepatitis alcohólica y no alcohólica. Tenemos que tener en cuenta también ese caso, ¿no? Por ejemplo, tenemos una vena acá sublobular que va a tener un tejido fibroso, discernible, ¿no?, llamativo, y puede salir en el caso de las biopsias hepáticas, pero no quiere decir que haya fibrosis, ¿no?, como el caso de acá que estoy diciendo, fibrosis perivenular, sino que es un hallazgo normal. Bueno, el parénquima lobulillar ahora, los hepatocitos van a ser células poligonales de aproximadamente 25 micrómetros, que van a tener un citoplasma eosinofílico, fino, granular, abundante, con un núcleo redondo central, y pueden tener de 1 a 2 núcleos prominentes, ¿no? Van a estar formados en placas y van a estar separados por los sinusoides, ¿no? El tamaño nuclear de los hepatocitos
puede variar dependiendo de la edad, el tamaño, la forma. Y también puede tener algunos núcleos glicogenados, sobre todo en hepatocitos periportales, en adolescentes y en adultos jóvenes. Pero si ya hay núcleos glicogenados o glicogenización de los núcleos en todos los hepatocitos, hay que ver otras enfermedades, ¿no? De depósito o por diabetes también puede ser. Entonces, los hepatocitos pueden tener cambios también asociados a la edad, ¿no? Por ejemplo, en individuos, en personas jóvenes, en niños, vamos a ver lo que está mencionando, ¿no? Las placas hepáticas con un espesor de 2 células, ¿no? De 2 hasta 3. Los núcleos glicogenados también, que estaba mencionando. Y en personas mayores puede haber cierto grado de binucleación, multinucleación, hasta poliploidía nuclear, ¿no? Y van a incrementarse el depósito de lipofuscina alrededor de las venas centrales. Acá en esta figura de la izquierda vemos una tinción de Paz que va a resaltar el depósito de glucógeno, ¿no? En los hepatocitos. Y acá en las figuras de la derecha vamos a ver algunos depósitos que son normales, ¿no? Los hepatocitos, por ejemplo, en el A vemos la hemosiderina, ¿no? Con la hematoxilina y eosina que está ahí depositándose. En la figura C podemos ver este acúmulo de bilis, ¿no? Que también no es normal que haya. Entonces, la lipofuscina puede encontrarse, ¿no? En los hepatocitos, sobre todo alrededor de la vena central. Pero lo que es patológico y el almacenamiento es de hemosiderina de bilis. Y para la inmunohistoquímica vamos a ver que se va a teñir citoplasmáticamente con Hepar 1, o también va a teñir algunas citoqueratinas, ¿no? Como la CK8 o la CK18. Y en casos de colestasis crónica, las membranas de los hepatocitos se van a teñir con CK7 también, indicando un fenómeno de metaplasia, ¿no? Que nos podría orientar más hacia esos diagnósticos. Los canales biliares intralobulillares van a ser espacios que van a estar formados por las membranas apicales de los hepatocitos adyacentes. No se van a ver en la coloración de hematoxilina y eosina, salvo que se encuentren distendidos, ¿no? Y van a teñirse con la inmunistoquímica CD10. Los sinusoides van a ser canales vasculares a baja presión de 4 o 15 micrómetros de diámetro. Van a estar entre las placas de los hepatocitos, ¿no? Y en los cortes histológicos van a aparecer vacíos o a veces con algunos eritrocitos o células inflamatorias. En el caso de niños se va a poder llegar a observar en algunos casos, ¿no? La hematopoiesis ahí. Y cuando vemos sinusoides dilatados hay que pensar sobre todo en la obstrucción del flujo venoso, ¿no? Como hemos visto en un caso de insuficiencia cardíaca o síndrome de Buchiari. Van a estar tapizadas por células endoteliales especializadas y van a contener algunas células de Kupffer. No expresan CD34 o ni el antígeno relacionado al factor 8 como otros vasos sanguíneos extrahepáticos. Y cuando llegan a teñir CD34 o el antígeno relacionado al factor 8 se llama capilarización, ¿no? De los sinusoides. También tenemos que reconocer, ¿no? Bueno, saber sobre el espacio de Dice, porque reconocerlo en el HI no se va a llegar a ver en un hígado normal, pero sí se puede llegar a ver en la microscopía electrónica. Es un espacio perisinusoidal, es decir, que está entre el sinusoide y el hepatocito, ¿no? En este espacio se van a encontrar las células estrelladas o células de hito, lipocitos, que van a jugar un rol importante en la fibrogénesis. Este espacio también va a contener fibras reticulares de colágeno o colágeno 3 que van a verse mejor, ¿no? Con las condiciones de plata como la de Gomori. Entonces hay algunos términos, ¿no? Básicos que hay que conocer, sobre todo en la hora de los reportes de las biopsias hepáticas, como los segmentos hepáticos, ¿no? Que es cómo se organizan
el hígado en unidades parenquimales, cada uno con su irrigación sanguínea, también con su drenaje venoso y biliar, ¿no? Esa es una, más que todo, disposición anatómica, ¿no? Que facilita la resección del hígado. Perimenular o centrilobular, quiere decir que es alrededor de la vena central. Periportal, alrededor de los espacios porta. Y cuando hablan de zonas, ya hemos visto, ¿no? La zona 1, la zona 2 y la zona 3. Placa limitante es la fila de hepatocitos que va a rodear el tracto portal. Espacios de Dice y los canales de Hering, bueno, los espacios de Dice, como estaba diciendo, no se va a llegar a ver, ¿no? En el HY, que es el espacio entre los hepatocitos y las células endoteliales sinusoidales. Y los canales de Hering son los canales biliares que van a conectar a los canalículos biliares con los ductos biliares, ¿no? Los ductos biliares ya los conocemos, de los que he mencionado. Las células glandulares o pit cells son células natural killer que van a encontrarse en el hígado. Las células estrelladas o las células de Ito y las células de Kupffer que son macrófagos, ¿no? Que van a estar también ahí. Ya, ahora ya viendo las lesiones que hay en el hígado, ¿no? Las lesiones que podemos encontrar en relación a inflamación, daño celular y necrosis van a ser, por ejemplo, el cambio de generación por balonamiento, degeneración plumosa, necrosis focal, necrosis confluente, necrosis en puente, necrosis anal, necrosis en sacabocados, hepatitis de interfase, apoptosis, también podemos ver actividad, colapso, hepatitis quirúrgica. Acá en esta imagen podemos ver el balonamiento, ¿no? De los hepatocitos. Son hepatocitos hinchados, ¿no? Con edema intracelular y un citoplasma claro, ¿no? Esto se puede ver en casos de esteatohepatitis o hepatitis viral y se presume que es debido a una lesión en la membrana que permite el ingreso de fluidos dentro de la célula o también por daños al citoesqueleto que hace que se pierda la forma, ¿no? De la célula. Acá tenemos la degeneración plumosa. También el hepatocito está edematizado. Tiene una coloración pálida también el citoplasma y tiene como estos, estos cuerpos, ¿no? Parecen plumitas, ¿no? Este término se va a usar sobre todo en el contexto de colestasis crónica. Va a indicar una lesión celular debido a la retención de sales biliares, ¿no? La necrosis focal va a consistir en células necróticas, ¿no? En algunos focos y van a estar rodeadas de linfocitos, macrófagos. Se usa más en el contexto de hepatitis virales y la necrosis en focos también se puede ver, ¿no? En varios procesos inflamatorios. La necrosis confluente van a ser áreas grandes de necrosis, ¿no? Más también se ven en las hepatitis virales, hepatitis autoinmune y hepatitis inducida por fármacos o por tóxicos, ¿no? En los casos en los que en las que la necrosis confluentes lleguen a unirse, ¿no? Por puentes también se puede denominar necrosis en puente. Acá tenemos un caso de hepatitis de interfase, donde hay linfocitos que están infiltrando y rodeando los hepatocitos, ¿no? Al nivel de la placa limitante, que parece del aspecto de erosionada. También podemos ver células apoptóticas, ¿no? Que, bueno, tienen un citoplasma condensado y un núcleo fragmentado, pero no hay inflamación, ¿no? Alrededor de estas células. Entonces podemos decir células apoptóticas o también cuerpos acidófilos, ¿no? En el contexto de algunas enfermedades. La hepatitis quirúrgica se refiere a la presencia de infiltrado neutrofílico en el parénquima hepático luego de un procedimiento quirúrgico.
¿no? Pero esta inflamación no se acompaña de necrosis. En cuanto a la patología intracelular, podemos ver la esteatosis macrovesicular, esteatosis microvesicular, lipogranulomas, inclusiones, células en vidrio esmerilado, cuerpos de Mallory. ¿No? La estatosis macrovesicular, acá los hepatocitos van a tener vacuolas lipídicas intracitoplasmáticas grandes, ¿no? Que van a empujar al núcleo, este, casi cerca de la membrana, ¿no? Estas vacuolas, a veces se refiere, también se les puede llamar, ¿no? Como gotitas de grasa, pero se puede llegar a confundir, ¿no? Si es que le decimos así con la estetosis microvesicular, que es esta. La estetosis microvesicular ya hay pequeñas vacuolas múltiples dentro del hepatocito, pero no van a llegar a desplazar por completo al núcleo, ¿no? Como las macrovesiculares. Acá tenemos los cuerpos hialinos de Mallory, que son estructuras densas y eosinofílicas que están formadas por la condensación de filamentos del citoesqueleto. Y esto se va a ver típicamente en la hepatitis alcohólica y enfermedades colestásicas crónicas. En el caso de lesiones biliares, vamos a ver toda esta variedad, ¿no? Reacción ductular, colestasis blanda, colestasis ductular, infartos biliares, halo biliar, rosetas biliares, lesión ductular florida o colangiodestrucción granulomatosa, fibrosis periductal concéntrica o en piel de cebolla, cicatrices del tracto biliar, ductopenia, malformación de la placa ductal, ¿no? Acá vemos una reacción ductular, ¿no? Que es la presencia de varias combinaciones de lesiones, ¿no? Tanto edema, inflamación, fibrosis, usualmente en los bordes de los espacios porta. Y también se puede ver en los casos de obstrucción de vías biliares o enfermedad biliar crónica, ¿no? Como una reacción no específica también en otras hepatopatías. En el caso que podemos ver también colestasis colangiolar, los ductos biliares van a estar dilatados, ¿no? También en los bordes de los espacios porta y van a estar llenos de bilis. Los infartos biliares van a ser áreas de necrosis, ¿no? Del que van a contener también pigmento biliar y macrófagos espumosos. Las rosetas biliares. Estas van a ser hepatocitos que van a estar dispuestos, ¿no? De una forma glandular. Y en el centro van a contener bilis, ¿no? Se ven en casos de colestasis severa y también se refiere a cambios pseudoacinar o acinar. Los halos biliares. En este caso se refiere a las áreas que están ligeramente teñidas, ¿no? Alrededor de los nódulos cirróticos. Y está causando porque hay una fuerte reacción ductular y los hepatocitos periceptales se van a encontrar, van a tener cambios por valoramiento también, ¿no? Con colestasis. Entonces se va a llegar a ver este halo. Y otras lesiones, sí, tenemos las lesiones sinusoidales, ¿no? Como linfocitosis sinusoidal o fibrosis perivenular, pericelular y perisinusoidal. La linfocitosis sinusoidal, por ejemplo, acá en el caso de un paciente con hepatitis C, ¿no? Va a haber presencia de linfocitos en los sinusoides en forma de hileras, ¿no? Por decirlo así, que están predispuestos en esta forma, pero puede estar acompañado o no de necrosis, ¿no? Y más se asocia a estos virus, ¿no? La hepatitis C o la mononucleosis. Y la fibrosis perisinusoidal, donde va a haber tejido fibrótico a lo largo de los sinusoides, ¿no? Se van a ver en diferentes enfermedades metabólicas, pero más comúnmente en la esteatohepatitis, ¿no? Tanto alcohólica como no alcohólica, ¿no? Y en la no alcohólica, además de la fibrosis perisinusoidal, también va a haber fibrosis
alrededor de las venas centrales, ¿no? Simultáneamente puede haber. Gracias. ¿Alguna pregunta? Más que pregunta, dirías, es una recomendación, aparte de la exposición que le ha hecho bien Cristian. Es preciso señalar que cuando nosotros no tenemos realmente mucho material, excepto en algunos casos de hígado, hay que estar buscando, porque la biopsia, lógicamente, a veces para buscarlo, todos los detalles histológicos normales no es suficiente. Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de ver un hígado, si es que tiene la oportunidad de tener necropsias y que no tengan, lógicamente, patología hepática o muy significativa, hay que valorarlo. En algunos casos llegan pues un fragmento de hígado acompañado de una lesión tumoral vecina o una lesión quística, un quiste, en fin. Hay que tratar de explotar lo máximo que se pueda de parénquima hepático para evaluar estas cosas. Como verán ustedes, la histología a veces, o los cambios pueden ser muy sutiles y uno los puede no observar. Y un detalle que no es infrecuente, también señalado bien por Cristian, es que uno debe saber más o menos cómo es la estructura periférica del hígado para no cometer una apreciación, diríase, de una estructura anómala, como son los complejos de ductales o de incremento de la fibrosis, ¿no? Que son las proyecciones de la cápsula y que a veces se puede interpretar como lesión patológica. Especialmente cuando mandan biopsias en cuña y el cirujano pide que lógicamente que le hagan un descarte de cirrosis o de esteatosis, más para cirrosis lógicamente lo piden. Hay que tener mucho cuidado en valorar realmente eso, igual como los famosos complejos de von Meyenburg, creo que son, para no hacer una sobredimensión en la interpretación de estos fenómenos que hay. La inflamación también es un detalle que en algunos casos puede ser mínima y uno tiembla para poder definir si es que esto es patológico o no. Después, para los otros casos en donde hay alteración histológica evidente, grosera, no hay mayor dificultad, lógicamente, en reconocerlo. Es muy probable que no se llegue a ver con una cuestión rutinaria, diríase, una biopsia, lesiones necróticas muy, muy severas de hígado, porque el clínico tiene que pensarlo muy bien en el momento de tratar de hacer una biopsia, ¿no? De todas maneras, el otro detalle que si es que tenemos la muestra, lógicamente, ya es cuestión también de laboratorio. La fragmentación de la muestra que ha señalado bien Cristian. La interpretación hay que ver solamente por una manipulación no óptima de parte del laboratorio o es que se fracturó, se fragmentó por la fragilidad de la estructura del hígado, lógicamente. De todos modos, no sé si va a haber alguna otra reunión de hígado también señalando ya más evidente las lesiones, Emanuel. Mm, Bueno, yo propuse este tema, ¿no? Como algo Ah, inicial, ya, pero me gustaría seguir ahondando más en los tipos de patrones que hay, sobre todo en el hígado. cómo no, encantado. Ya conversa con Emanuel y programen la próxima reunión. No, no, no hay ningún inconveniente. Sí, sí, doctor.
Claro, podemos programarlo cuando... Podemos programarlo, no hay problema. Ok, ya eso lo manejas tú, hermano, con lo poco que te queda. Hasta el último cartucho, doctor, quemaremos, no se preocupe. Descontado, descontado, no te preocupes. Felicitaciones. Si no hay más, entonces. Bueno, entonces damos por terminada la reunión. Buenas noches con todos. El video se estará subiendo en un rato más al YouTube, no se preocupen. Hasta luego. Stop, stop. Una Ya. cuestión, Manuel. Creo que mañana hay reunión